Bueno, seguimos en el tema, como lo revisamos recientemente, en el día de hoy se contabilizaron 1.533 nuevos casos de coronavirus en nuestro país y 4 personas que lamentablemente fallecieron producto del virus. Conversamos de la situación, hacemos un análisis junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Hola Viviana, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, subsecretario, interesados en saber un punto que hoy día fue planteado en el balance a diario que se hace por parte de las autoridades, que es decir que en mayo sería el pic de los contagios de coronavirus. Hoy nuevamente tuvimos una cifra récord que es la más alta desde que la pandemia llegó a Chile. ¿En base a qué se plantea que mayo va a ser el momento de mayor número de contagios? A ver, hay que considerar que nosotros hemos tenido ya brotes bastante importantes en las ciudades de Chillán, en las ciudades de Osorno, de Temuco, de Punta Arenas. Y obviamente eso tenía que ocurrir en algún minuto en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, el aumento que estamos teniendo en cuanto a la cantidad de contagios a nivel nacional se explica principalmente por la cantidad de contagios que tenemos en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. Y obviamente cuando consideramos que hay una región que tiene 7 millones de habitantes, que está aumentando su nivel de contagio, es muy probable que el mayor número de contagios se produzca durante esta ola que estamos teniendo dentro de la región metropolitana, lo cual no implica que en otras ciudades se vaya a desarrollar más tarde. Lo hemos visto que partimos hace ya 4 semanas, unas 5 semanas aproximadamente en Araucanía, y recién ahora en esta semana lo estamos teniendo en la región metropolitana, pero también tenemos que esperar que ocurra lo mismo en otras ciudades en donde no hemos visto aún un aumento del nivel de contagio, como ha ocurrido en estas regiones que acabo de mencionar. Subsecretario, como sabemos que el lenguaje es súper importante, usted habla de una ola. Anteriormente escuchábamos que se hablaba de una meseta. Yo sé que esto ha sido algo bien reiterativo durante los últimos días para análisis, pero vuelvo a insistir en algo que muchos alcaldes que ahora van a comenzar con la cuarentena ya estaban planteando, que era que estas medidas llegan tiempo después de lo que ellos ya venían viendo en sus calles, que era mucho movimiento, traslados en el transporte público. Entonces, ¿esto se podría haber evitado o esta ola era algo que ustedes contemplaban? ¿Se manejaba que en el mes de mayo hubiese este aumento tan explosivo pensando en lo que estaba ocurriendo con 300, 400 casos diarios y de un momento a otro pasamos a estar en 1.200, 1.300 y 1.500 hoy? Es que fundamentalmente eso tiene relación directa con la cantidad de población que está expuesta al contagio. Por lo tanto, es bastante normal que tuviésemos contagios que a nivel nacional se ven bastante pocos cuando la ciudad de Punta Arenas estaba teniendo esta ola que mencioné. Pero para que tengan alguna noción de lo que ocurrió en la ciudad de Punta Arenas, es algo bastante similar a lo que ocurrió en España. Estamos hablando de 440, 450 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, creo que en nuestro país pecamos de este centralismo, de no ver las realidades que han ocurrido en ciudades como en Punta Arenas, en donde después de aplicar las medidas de cuarentena en los tiempos que la autoridad sanitaria encontró que era necesario, se pudo detener este aumento de contagio y el sistema hospitalario respondió de buena forma. Nosotros en el hospital de Punta Arenas teníamos 8 camas de cuidados intensivos, logramos aumentar a 30 camas atendiendo a todo paciente que requirió unidad de cuidado intensivo, trasladando pacientes a otras ciudades del país. Y es la misma estrategia que ocupamos allá, la que se ocupó en Temuco, en Osorno, en Chillán, la que vamos a aplicar ahora en Santiago, obviamente trasladando pacientes a donde sea necesario, trayendo ventiladores desde donde no se estén ocupando y reforzando obviamente a través de los equipos de salud, que si bien se habla mucho de ventiladores, si no contamos con un equipo de salud, con enfermería, con kinesiólogo, con terapeuta ocupacional, con intensivista, obviamente la atención que se va a dar no va a ser la necesaria. Es lo fundamental para poder habilitar una cama de cuidados intensivos. Subsecretario, entonces se insiste por parte del MinSal que estas cuarentenas llegan en el momento adecuado y que sigue estando la capacidad de nuestro sistema, sobre todo pensando en el mes de mayo, lo que usted decía, que ahí va a ser el pic y la cantidad de población en la región metropolitana y un 81% de los casos concentrados acá, en poder sobrellevar lo que van a ser las próximas semanas. Efectivamente, nosotros tenemos al día de hoy una ocupación de 72% de nuestras camas de unidades de cuidado intensiva, pero hay que considerar que estas camas no solamente están ocupadas con pacientes por coronavirus, hay un 75%, es decir,
más de la mitad, el doble, de que son ocupadas por pacientes no coronavirus, es decir, pacientes por accidentes cerebrovasculares, por pacientes por traumatismos graves, y obviamente nosotros esa capacidad que tenemos hoy día, que son de 600 ventiladores, vamos a ponerla a disposición de cualquier ciudadano, sea de Santiago, de Antofagasta, de Temuco, de Punta Arenas. Y eso es algo que hemos definido a partir de mediados de marzo, en donde nosotros decretamos el sistema integrado COVID-19. Y desde el Ministerio de Salud tomamos el control de la totalidad de las camas, sea pública, sea privada, a nosotros nos da lo mismo. Sea paciente FONASA, sea paciente ISAPRE, a nosotros nos da lo mismo. A nosotros lo único que nos interesa es poder otorgarle una cama a un paciente que lo necesite de acuerdo a su gravedad para otorgar el mejor cuidado en salud. Y eso es lo que hemos logrado en estas ciudades que acabo de mencionar del sur del país, en donde ya ocurrió esta ola y ahora lo vamos a aplicar en la región metropolitana. ¿Cuánto tiempo podría durar esta ola según las proyecciones que ustedes tienen? Si la ciudadanía se comporta tal como lo hizo en la ciudad de Osorno, de Temuco, de Punta Arenas, nosotros esperamos que este nivel de contagio baje aproximadamente entre 2 o 3 semanas. Y en base a eso estamos preparando nuestra red de poder dotarla de una mayor cantidad de camas intensivas y también de camas básicas, porque no hay que olvidar que una proporción de los pacientes requieren camas intensivas, pero hay un 3/4 de los pacientes requieren de una cama básica, es decir, de menor complejidad. Y para eso hoy día empezamos a trasladar a los pacientes al Centro Hospitalario Huechuraba. Hemos trasladado ya 7 pacientes de los hospitales Félix Bulnes, del Hospital San José, y esos pacientes son de las comunas de Huechuraba, de las comunas de Independencia, de Lo Prado, de Pudahuel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entregar a los hospitales un nivel de ocupación más bajo para poder dar cuenta de las cantidades de hospitalizaciones que vamos a tener los días siguientes. Y eso obviamente estaba dentro de nuestro plan original. Nosotros habíamos planificado aumentar en 4.000 las camas y ya pusimos en marcha los 5 hospitales que habíamos considerado adelantándolo. Pusimos en marcha el centro hospitalario con posibilidad de llegar hasta 800 camas. Tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas con 700 camas. Y prontamente vamos a destinar el hospital modular que hemos comprado, el primer módulo, para ponerlo, adosarlo al Hospital Sotero del Río. Subsecretario, pensando en lo que usted dice, en que estas 2 o 3 semanas van a ser las más clave, me imagino que eso obviamente son las más críticas o decidoras respecto a cómo nuestro país enfrenta el virus. ¿Es así? ¿Y qué pasa precisamente con el número de casos activos? Porque la curva también muestra que ya estamos hablando de 12.632, son más que los recuperados. ¿Cuánta preocupación genera aquello? ¿Y de qué depende sortear bien o no estas 2 o 3 semanas más allá del tema de las cuarentenas? Quiero ser bien preciso. Estas 2 o 3 semanas van a ser, obviamente, de mucho trabajo aquí en la región metropolitana. Pero ya tuvimos un trabajo igual de intenso en la ciudad de Punta Arenas, de Temuco, de Osorno, de Chillán, y lo más probable es que en los días siguientes, las semanas siguientes, tengamos que realizar lo mismo en otras ciudades del país. Por lo tanto, no pequemos de centralismo. Obviamente nosotros vamos a enfocar nuestro esfuerzo ahora en la región metropolitana, pero el día de mañana, y tal como está ocurriendo hoy día, estamos en Antofagasta aumentando fuertemente nuestras camas críticas, y lo mismo va a ocurrir en Arica, en Coquimbo y en todas las ciudades del país en donde veamos un aumento importante de los casos. Por lo tanto, lo que quiero insistir es que este sistema centralizado de camas que hemos denominado integrado COVID-19 está funcionando. Y la mejor forma de demostrar eso es que es lo que ha ocurrido en las ciudades del sur del país y ahora va a ocurrir en la ciudad de Santiago. Subsecretario, en el caso de la cuarentena y los efectos que esto produce, y pensando en los casos activos, la preocupación que hay en comunas donde la densidad es muy alta, donde puede haber un brote, ¿cuán importante va a ser, por ejemplo, el tema de los test? Porque sabemos que muchas veces el confinamiento puede jugar en contra porque pueden ahí surgir contagios directos. Entonces, me imagino que eso es algo que se tiene contemplado, sobre todo en lo que está por venir en la región metropolitana, que yo no es que quiera pecar nuevamente también de centralismo como lo dice usted, pero es la situación más preocupante porque tenemos concentrado acá el 81% de los casos, ¿no? Así es. Bueno, eso se da por el tamaño de la población que vive en la región metropolitana. Pero como usted bien dice, existe un problema que nosotros teníamos contemplado, que es la vulnerabilidad.
¿ya? Y para eso nosotros, si bien recibimos mucha información de lo que ocurrió en el hemisferio norte, en los países de Europa, para poder diseñar nuestro plan, lo mismo desde Wuhan, con ser la primera ciudad donde apareció este virus, y hicimos una planificación de aumento de testeo, aumento de camas, complejización de camas. Pero había un punto que obviamente los países de Europa no consideraron y que nosotros sí teníamos que considerar, que era el uso de las residencias sanitarias. ¿Qué son las residencias sanitarias? Las residencias sanitarias son alojamientos en donde nosotros les entregamos alimentación y el cuidado de salud para que personas que obviamente no tengan la posibilidad de realizar una cuarentena de forma efectiva, es decir, sin poner en riesgo a sus seres queridos, a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, pueda hacer una cuarentena en estas residencias que hemos dispuesto en cada una de las regiones del país con el objetivo de que esas personas no contagien a sus familiares. Y ese es un sacrificio que hacen esas personas, porque perfectamente podrían quedarse ahí, pero deciden abandonar su hogar, abandonar a su familia para poder, obviamente, no poner en riesgo a sus padres, a sus abuelos. Y es por eso que hacemos un llamado a respetar estos recintos. O ha ocurrido hace un par de semanas atrás donde se les tiró piedra. Estos recintos tienen la misma cualidad que un hospital, por lo tanto una persona que le tira una piedra a una residencia sanitaria porque cree que se va a contagiar, es como si le estuviese tirando una piedra a un hospital. Y hago un llamado, obviamente, a respetar eso, pero también hago un llamado a que las personas que no tengan la posibilidad de realizar una cuarentena de forma efectiva, acercarse a su establecimiento de salud para solicitar la posibilidad de utilizar estas residencias sanitarias. Subsecretario, para terminar, ¿qué le parece que quien estaba precisamente en el lugar que usted ocupa ahora, el ex subsecretario Luis Castillo, haya planteado ciertas críticas y ha dicho que tal vez fue anticipado hablar de una meseta, de que el pique está por venir, y también respecto a los mensajes que han venido desde las autoridades en relación al tema de cómo se relajó, podríamos decir, el cumplimiento de las medidas? Todo ciudadano está libre de poder opinar lo que quiera. Estamos viviendo una democracia libre y obviamente él está libre de opinar. Nosotros trabajamos directamente con el doctor Luis Castillo, él nos está ayudando a través de nuestro comité clínico asistencial y obviamente agradezco los aportes que él ha realizado a través de este comité para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, le agradecemos su tiempo para poder aclarar y abordar varios de los temas que preocupan por estos días a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Verónica, que esté muy bien.